Bueno, si te parece, Lu, comentemos los datos centrales y después la queremos debatir con Tadeo y con Fer, sobre todo por lo que implica el consumo, digamos, porque tiene diferentes aspectos la Sí, encuesta sobre 2.000 casos, ¿no? sí, 2.000 casos, una encuesta que se hizo en el mes de noviembre y lo que busca es reflejar en datos cómo ha ido transformándose el ecosistema informativo argentino Sí. y también las implicancias que esto tiene tanto en la construcción de la opinión pública como también en la construcción de liderazgos. Seleccionamos algunos de los gráficos que vuelcan esta información. El informe es bastante extenso. En este caso estamos viendo justamente los porcentajes en relación al consumo de diferentes tipos de medios. La pregunta es qué tipo de medios suele preferir para informarse. Un 64,8% elige medios digitales, estamos hablando de portales web, redes sociales y streaming, mientras que un 34,3% sigue eligiendo medios tradicionales, radios, diarios de papel y TV. Vamos a ir un poco desarmando estos números porque obviamente hay acá también un dato que hay que tener en cuenta que tiene que ver con el grupo etario, los grupos etarios de los cuales estamos hablando. En este caso, ante la pregunta qué tipo de medios suele preferir para informarse, la franja etaria de 16 a 30 años, un 93,3% elige los medios digitales. En el caso del grupo etario de 31 a 45 años, estamos hablando de un 76,4% que elige los medios digitales. De 46 a 60 años, un 66,9% elige medios digitales. Sí. Y cuando estamos hablando de una franja etaria mayor de 60 años, ahí ya vamos a un 55,2% que elige los medios digitales para informarse. Y en el próximo gráfico vamos a ver reflejado en realidad tabla las redes sociales o qué medios digitales se utilizan según esa franja etaria para informarse. Y para hacer un resumen, vemos que en todas estas franjas etarias que mencionábamos recién están picando en punta tanto YouTube como Instagram como Facebook, y recién en un cuarto lugar estaría Twitter, más o menos sacando un promedio de las redes o los medios digitales que cada franja etaria utiliza para informarse. Y después tenemos un último grafiquito porque justamente lo que hace esta encuesta también es pensar el vínculo de algunos medios con sus audiencias. Y ahora vamos a ver justamente ese gráfico que es el último que mandamos, a ver si lo podemos ver, que son como unas barras, en donde lo que se analiza es la imagen positiva De los medios de de comunicación. algunos medios de comunicación. En este caso, bueno, ahí estamos nosotros en pantalla, entonces capaz no se llega a ver del todo, pero en un color celeste se ve la adhesión positiva a cada uno de estos medios, y en un color rojo la negativa. Bueno, ahí vemos que el medio con mayor imagen positiva es el Destape Web, y Claro. en un último lugar quedan Página 12 y Hay que C5N. ser objetivos, no pusieron radiográfica en No esta han puesto encuesta, me parece radiográfica, algo podemos muy hacer esa injusto, observación. Sí, no aparece gelatina, no aparecen algunos que... Sí, hay que ver cuál es el criterio para Claro. la selección de estos medios, ¿no? Pero bueno, eso es un poco un pantallazo. ¿Cuál va a ser? Ahí, bueno, ahí te lo dejamos a vos para que... No, para que a lo ver, analices. en la portada de la encuesta aparece el Ijalad, que es del Destape, ¿no? O Sí. sea que como que ¿Qué garpa? el Bueno. que el que garpa lo hace, sí, está bien. Pero más allá de que esta encuesta es muy posiblemente, ¿no? La habrá pagado Roberto Navarro como para aparecer. Bueno, puedo decirlo muy posible. Yo creo que es fundamental. Cuando uno analiza siempre una encuesta, tiene que establecer dos ¿Quién la criterios garpa? que vienen antes. Uno, el método con el que se hizo. Sí. Segundo, quién la garpa. La- El método con el que se hizo en esta es... A ver, yo creo... no sé si hicieron. Sí, lo hicieron, supongo que ahora es importante. Los datos que arrojan de desplazamiento en consumo de la información no son datos nuevos, no es nada que sorprenda. Sí. Que hay una reconversión de las formas en las que en Argentina, en el conjunto de Occidente, se consume la información, se apropia Sí. de la idea de lo que es la noticia, cómo se construye agenda pública. Bueno, este es un camino. Pero la encuesta, la verdad, está hecha con un 50%, 2.000 casos, lo Sí. decía bien Lu, con un 50% hecho por mailing y por el otro 50% hecho con Kawi.
que es Computer Assistant Web Interview, que es un formulario de una encuesta Es una llamada digital. No, claro. digital. Ah, es digital. Es computer, es para digital. No es ni siquiera telefónica. Ok. Entonces, naturalmente, si alguien el algoritmo lo cruza con una encuesta digital, naturalmente es una persona con Que predisposición consume, claro. al consumo digital de información, de Sí. noticias. Fíjate que hay medios muy excluyentemente asignados a la política como productores de noticias con niveles de desconocimiento cercanos a cero, en los números que aparecían recién en la pantalla. Eso marca que está hecho sobre un determinado público. Sí, sí, Y claro. cuando uno segmenta de esa manera, la producción de una recolección de insumos siempre viene condicionada. De todos modos, la verdad, para mí es inobjetable que hay una reconversión de los medios Claro. en los que se consume. Incluso me parecen altos los valores que otorgan a los medios tradicionales en algunas franjas poblacionales. Pero independientemente de eso, si vos me preguntás a mí, yo te voy a decir que me informo por los medios tradicionales, pero es mentira. La construcción de los insumos de lo que es la noticia, yo la recojo Por las redes. Por las redes. Pero si vos me preguntás, con total honestidad, yo no es que lo voy a falsear la información, con total honestidad te respondería, no, yo busco ir a la confianza de los medios tradicionales. Por lo menos busco construir el insumo con una línea propia y con una capacidad de interpretación propia. Eso quiere decir lo que yo chequeo de información. Pero para que yo tenga el insumo para construir ese chequeo, a mí me llegó por las redes sociales. Sí, el titular, Sí. digamos, o la agenda setting, por ejemplo. Claro. Es a través de los medios. Eso para mí es Tadeo. Sí, en los análisis de los datos creo que era muy llamativo e importante tener en consideración la primera baja que veíamos, donde casi por unanimidad entre 16 y 30 años, voy a hablar desde mi posición como juventud, sin decir que los que están en la mesa no son Te lo pedimos, jóvenes, por favor. pasan por otra etapa ¿Qué de la edad tiene- vida. ¿Qué edad tiene, estimado Tadeo? 26. 26 Ah, años. Es un joven, claro. Lo que quisiera Sos destacar juventud. es que Hasta gran los 30 parte... años sos joven, ¿está Sí. bien? Más o menos. Gran parte de esa juventud, de la cual se hace con la encuesta en realidad, ni siquiera se informa. Para tener una noción básica, Sí. y lo poco que se informa mal a través de redes sociales, en los cuales muchas veces ni siquiera es información, sino que son memes o cualquiera de estas dinámicas que se han ido imponiendo en los últimos tiempos, cuasi propagandísticas de muy bajo contenido, llano, sin ningún tipo de profundidad de análisis y de aspecto informativo desde lo que hemos estudiado periodismo, bueno, saben todo lo que conlleva la información en sí mismo. Claro. Entonces es muy difícil para dimensionar también todos estos datos, teniendo en cuenta también que más del 50% del electorado en Argentina es menor de 50 años, lo cual también en medio de esto, quien maneja la información, siempre decimos, bueno, el verdadero cuarto poder y hasta cierto punto cuánto domina ese poder en la mentalidad de las personas y en la formación de, vamos a decirlo, una disciplina, como cada uno interpreta el mundo y la realidad en la que vive, en los cuales también incluimos una gran parte de manipulación e idiotización continua de nuestra población, y se ve reflejado también, creo que claramente, en el uso masivo de las redes sociales. Argentina también es uno de los países que más consume redes sociales, eso están en los diferentes datos, y también las métricas del algoritmo y todo lo que tiene que ver con respecto al posicionamiento de ciertos contenidos, que también va reflejado en el método que uno se informa, y también lógicamente el flagelo que hemos visto de cómo también la gente lleva a cabo su voto a través de todo esto. A ver, yo creo que es muy interesante el debate, sobre todo para poder después ver qué hacer en términos comunicacionales, Sí. como en el caso de Agencia PIA Global, Infonativa, Radiográfica. Intentamos muchas veces levantar la vara. Me pasa a mí, yo cuando hago el panorama sindical, hago textos largos, que algunas veces me dijeron, che, pero ¿cuánta gente lee? Bueno, uno insiste sobre no bajar la vara, Sí. pero es cierto que Son nichos ya cada vez más focalizados, Claro. y apuntados hacia un cierto público que no es masivo. que no es masivo, tal cual. Lo cual no significa que no haya que hacer algunos, digamos, productos masivos, pero bueno, ¿cómo discutir en esta época, que es una época difícil? Mira, Guillermo Vilas decía que el pasto era para las vacas.
¿no? Porque lo llevaban a jugar a Wimbledon, donde se jugaba sobre césped, y lo llevaban a jugar a un terreno donde él no se sentía claramente cómodo. En alguna medida, cuando es cierto, el crecimiento del consumo digital es cierto. Es cierto que existe el efecto rebote en la producción de insumos del algoritmo. Es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy, contrato, mañana saco un pequeño video o sale la columna nuestra y te digo, che, Lucas, te paso uno peteata que tengo guardado acá. ¿Por qué no te contratás a una granja de clics que al video le metan mostaza, le metan 5.000 clics, 10.000 clics? Eso que va... disculpa, hay quien dice que en los canales de streaming el 50% son por lo menos. pagos, claro. Por lo menos. Pero aparte es fácil de analizar en la métrica del share, que importa mirar minutos y segundos donde hay conexiones masivas, no es tan difícil. Pero independientemente de eso, si yo empiezo a tener columnas con 50.000 reproducciones, empiezo a ser una persona importante, no en la dinámica de... Pues la verdad que lo que es un gordo en Bangkok apretando un botón para que 10.000 celulares al mismo tiempo, desde IP enmascarada, conecten con mi imagen. No me vio nadie, ni el gordito de Bangkok, pues no me entiende lo que dice el gordo de Buenos Aires. Entonces, estamos en la misma situación. Digo, pero si empieza en el run run de los medios propios, de los mirá Fer, mirá cómo está pegando. ¿Por qué no lo entrevistamos al gordo que anda juntando buenos clics? Porque me va a dar los clics a mí. No, los clics te lo das si tengo la moneda en el bolsillo para dártela y que le garpes al gordo de Bangkok para que apriete el botón correcto en ese momento. Nos llevaron a ese terreno y ese terreno... Sí. No es el terreno genuino donde nosotros claro. pensamos. A mí me interesa, yo lo jodíamos con Luca con vos no me lees, yo te leo, y el vamos y vamos. Hay un público cada vez menor que consume política. Producción política. ¿No? Una cosa es consumir el chusmerío de la política online y otra cosa es consumir producción para el análisis político. Hay cada vez menos segmentos dentro de la militancia incluso que lo hacen. Lo importante es poder enganchar a esa pequeña porción que lo hace en la construcción de un conjunto de certezas. Esa es la gran tarea. Yo no sé si quiero tener 1 millón de clics en Infonativa. Está claro que me resolvería el problema de ir a presentarme mañana ante los chantas que manejan la pauta publicitaria, claro, o incluso ir a hablar con YPF, porque si yo hago una oposición controlada, una disidencia controlada de lo que el gobierno expresa, está lleno de esos, y fíjate lo que son las publicidades de YPF dentro de C5N y dentro del Destape. El Destape garpa esto porque está en un proceso paritario en términos de garpa esta encuesta de Suban Córdoba, porque está en un proceso paritario para la pauta publicitaria y sin duda nos ayudaría. Nuestros compañeros, nuestras compañías tendrían una mejor situación para desarrollar el periodismo si tuvieran salarios mucho retornos cooperativos o salarios en otro tipo de medios, digo, con mejor... Pero bueno, nosotros insistimos en una forma de producir. Sí, sí. Y lo que hay que, para mí, la mirilla al abismo que nos enfrentamos, la acaba de narrar Tadeo, cuando dice... Mirá que hay un porcentaje altísimo que no consume información en la Argentina. Y además, se informa con meme. Porque, en realidad, el trabajo sobre la desertificación intelectual y de racionalidad, uno dice, ¿qué está mejor, Infobae o La Nación? Mirá, el que está mejor es Facebook y Google. ¿Por qué? Porque es en Silicon Valley donde se construyen las campañas de agitación emocional. Los laburos de microtargeting, microtargeting yo lo explicaba en la nota cuando decía cómo se comportaron, cómo hicieron en 40 días la Libertad Avanza para llevar 900.000 personas a votar. Bueno, lo hicieron con una campaña de microtargeting. ¿Qué es esto? Buscaron a la población volátil en términos de votos y la sometieron a una campaña intensiva de agitación emocional, entregándole memes, entregándole fake news, entregándole recortes de audio mal narrado, y eso modifica el comportamiento. La verdad, ese es el abismo al que nosotros nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un proceso creciente de desertificación intelectual y racional y a un proceso de dependencia emocional a lo que surge a partir de campañas que son agitadas por una secta de
10 empresas multinacionales que responden a la filosofía de 3 o 4 personajes que están totalmente delirados, como Peter Thiel, como Sundar Pichai. Son gente que está volada del marulo, digo, que está ordenando los quehaceres de un occidente que a los que todavía intentamos mirarlo de manera crítica nos parece distópico. Nos parece superador de Orwell o incluso de Huxley con Un Mundo Feliz. Nos parece vivir en una realidad que no entendemos. Vemos a la FIFA entregándole una medalla de la paz a Donald Trump solo porque el viejo se encaprichó con que quería un reconocimiento a ser artífice de la paz. Y entonces esto es una vulgaridad. Bueno, vivimos en ese tiempo porque hay una secta ordenando quehaceres del pensamiento en Occidente. Es una tragedia de la no cual es no un tenemos que pensamiento liberar. conspiranoico, que eso es lo peor. No, no, y No, además, claro, es real y efectivo. y además es muy vertiginoso, ¿no? Porque yo creo que hay algo de lo que venimos planteando que es así, que hay que seguir dando la disputa con contenidos, con producción audiovisual, gráfica de calidad, con un debate profundo, pero también es cierto que hay otras discusiones que se juegan en este plano, en estos escenarios, en los que de alguna manera hay que poder intervenir como campo popular y Sí, poder claro. dar la disputa ahí también, sin caer en la pretensión de decir, bueno, esto que decías vos, no necesariamente esos clics o esas reproducciones significan masividad, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio también, ¿no? Y vuelvo sobre Guillermo Vilas y el pasto para las vacas. El problema es que muchas veces, cuando uno no se anima a discutir el tamaño del desafío que importa salir de esa dinámica, intenta condicionar bajo esa pauta de dinámica. Totalmente. Es decir, ir a jugar a Wimbledon y ganar sobre Sí. el césped. Nosotros, si la respuesta nuestra es, bueno, entonces tratemos Sí. de garpar la campaña de microtargeting nosotros, así condicionamos el destino de una elección en la que viene, porque los resultados en Occidente son siempre muy marginales, vota poca gente y las diferencias son insustanciales, y en un escenario de balotaje se han definido las últimas elecciones por 600.000 o 700.000 votos, con lo cual con una buena campaña de microtargeting podríamos decir, no me acuerdo la empresa, la del Brexit, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica lo tenía, en la investigación que se hizo estaba estudiado. Si sometes a una persona a ofrecerle 96 estímulos emocionales durante 30 días, podés modificar el voto si el algoritmo identificó correctamente que esa persona tiene un voto volátil. Bueno, en 30 días modificas una elección en la Argentina. Bueno, uno puede decir, vamos a eso. No, y la verdad que el enorme desafío que tenemos es volver a recuperar la Sí, racionalidad el tema es cómo parás la pelota, colectiva. Crear porque eso conciencia. también nos excede. en Acumulando cierto- poder. Sí, sí, bueno. Pero a veces no nos animamos a poner en esencia discusiones que son vitales. No hay forma de ordenar la Argentina si no aparece una voluntad de poder fuerte, con la fortaleza de organización popular suficiente, que permita cambiar los paradigmas que la rigen. 10 y 35 minutos, lindo debate generó Sí, sí, la sí. encuesta de Surban Córdoba. Podemos decir o hipotetizar, pagada por Roberto Navarro. Si pagan las encuestas, que es como se mueven las encuestadoras, la pregunta es, ¿cuánto puede salir una encuesta? ¿Lo recupera con la pauta? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. No te hagas las preguntas incorrectas. A ver, un gerente de IPF, ¿sabes cuánto gana al lado? 80 palos. Tranqui. 80 palos. Así que uno imagina que cuando uno va a discutir, ¿no? Me lo imagino a Roberto Navarro, yendo a discutir, no sé con quién discute la pauta, diciendo, escúchame, ¿cuánto ganás vos? No me podés dar menos que eso. Insólito. Más madera.